El alma, el alma, el alma, el alma se alaba cuando le adoras. El alma, el alma, el alma, el alma, el alma se alaba cuando le adoras. Cuando te adoro en la alabanza, calla las bocas que solo abran. Cuando yo siento tu presencia, todo cambia. Cuando te adoro en la alabanza, calla las bocas que solo abran. Cuando yo siento tu presencia, todo cambia. Y es que todo lo que toca cambia. Es que todo lo que toca restaura. Es que todo lo que toca cambia. Es que todo lo que toca restaura. Es que todo lo que toca cambia. Es que todo lo que toca restaura. Es que todo lo que toca cambia. Es que todo lo que toca restaura. Te adoramos en este gracias, Padre, porque todo tocas, Padre, y todo lo transformas, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, Señor. Te doy mi alabanza, y te doy mi alabanza, y te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, te doy mi alabanza, Señor. Te damos la alabanza, Espíritu Santo, en esta bendita noche, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. No dijo nada, no abrió su boca, le hiere, le golpea, pero él perdona. Llegó la hora de Jesús, de machacar al diablo de la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hiere, le golpea, pero la hora de Jesús, de matar a la que abrió la cruz. Santo, 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 santo. Tú eres santo, para tu santa gloria, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bueno, hermanos, vamos a cambiar el tono de guitarra, que creo que la guitarra está demasiado... Está 2 tonos más para arriba.
Así que vamos a cambiar. Alabanza por lo que sufriste, te alaba mi alma, me humillo y me entrego dándote gloria, Señor. Tú eres el motivo de mi alabanza, por lo que sufriste, te alaba mi alma, me humillo y me entrego dándote gloria, Señor. Adorarle, adorarle, adorar al Cordero de Dios, adorarle, adorarle, adorar al Cordero de Dios. Pasar un día, pasaron dos, al tercer día mi Jesús se levantó. Pasar un día, pasaron dos, y al tercer día mi Jesús se levantó. Viene, ya viene, mi Jesús ya viene, porque viene, si Él viene, mi Jesús ya viene. Yo no me quedo, me voy con Cristo, con Él a los cielos. Si tú te vienes, hermano mío, prepara tu vida porque Cristo viene. Ay, 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 y el amor de mi Padre cuánto bien me hace. Y ay, 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 nos amó primero, como no voy a amarle. Y ay, 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 y el amor de mi Padre cuánto bien me hace. Y ay, 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 y Él me amó primero, como no voy a amarle. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, mi Señor. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, mi Señor. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, Padre. Sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, sana el cuerpo y sana el alma, Padre. Ay, 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 y el amor de mi Padre cuánto bien me hace. Y ay, 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 nos amó primero, como no. Oh Padre mío, nunca me faltes. Y eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Y eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Y eres la alegría de mi casa,
ayuda, Señor. Quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Si tú no estás, que yo me siento solo y sin calor de nadie. Me siento como un pródigo perdido por las calles. Por favor, oh Padre mío, tu presencia no me falte. Si tú no estás, que yo me siento solo y sin calor de nadie. Me siento como un pródigo perdido por las calles. Por favor, oh Padre mío, tu presencia no me falte. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Levanta la cruz y sus manos se rasgan y el peso del cuerpo pendiente en la cruz. Con inmensa ternura mira a los que le claman y ruega al Dios Padre que mande su luz. Levanta la cruz y sus manos se rasgan y el peso del cuerpo pendiente en la cruz. Con inmensa ternura mira a los que le clavan y ruega al Dios Padre que mande su luz. El Señor os bendiga a todos. Bendiga a todos, hermanos. Un abrazo, Antonio. Dios te bendiga mucho y a todo el canal. Saludos desde aquí, gracias a Dios por las oraciones, por las alabanzas de nuestras hermanas de aquí de casa. Una bendición escucharlas. Y bueno, pues nada, me alegro de estar con vosotros de nuevo. No soy ajeno a este canal, ya lo sabéis, he estado en varias ocasiones, varias. He estado en algunas tertulias por la tarde que me invitaban los hermanos para traer algún tema más de estudio y luego preguntas, y la verdad es que cada vez que he estado aquí, pues Dios me ha bendecido mucho de estar con vosotros, hermanos, en este canal. Y bueno, pues tengo una palabra de Dios para todos vosotros a nivel de iglesia, y quisiera compartir esta palabra. Creo, hermanos, que Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, pues nos va a consolar, nos va a animar, nos va a restaurar y nos va a exhortar también por medio de la Escritura. Así que doy gracias a Dios de poder estar de nuevo con vosotros y voy a compartiros esta palabra juntamente conmigo para vosotros y para mí, porque creo que es muy necesaria algunos conceptos tenerlos claros y que el Señor sea glorificado en esta noche una vez más, hermanos. La pretensión siempre es que Dios sea glorificado y su iglesia bendecida. Así que, Antonio, si se me escucha bien, por favor, me confirmas, y solo te pido una cosa: yo no estoy pendiente del micro. Cuando tengas que cortar, no hace falta que entres y digas, perdona, José, que te corto, no hace falta. Simplemente pulsas y yo entiendo por qué cortas y rápidamente yo continúo, ¿eh? Lo hacemos mejor así. Cuando tú veas de cortar, pisas rápidamente y yo conecto otra vez de nuevo, ¿de acuerdo? Así que simplemente, Antonio, confírmame si se me escucha bien y entramos en la palabra del Señor. Perfecto, José. Claro y muy bien. Adelante y siéntete libre. Venga. Bueno, pues gracias al Señor, hermanos. Me gustaría que prestaseis atención todos, como siempre lo hacéis, hermanos, a la palabra del Señor, porque creo que el Señor nos va a bendecir un poquito más a través de su palabra. Bueno, pues hay un verso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 30. Hay un versículo, hermanos, muy importante, y es muy importante porque este verso conecta con todo el capítulo. Entonces, el versículo 30 del capítulo 16 del Evangelio de Juan dice así: uno de los discípulos, hermanos, atención a esta frase, uno de los discípulos dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Y Jesús dice, ¿ahora creéis?
Aquí viene la hora, y la hora ha llegado, que vais a ser esparcidos cada uno por un lado, y me vais a dejar solo. Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Estas cosas que os digo, os las digo para que en mí tengáis paz. Amén, hermanos. Para entender este versículo, fijaros bien que uno de los discípulos dice, ahora, no antes, ahora. Esto tiene un sentido. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios. Y Jesús dice, ¿qué ahora creéis? Me vais a dejar solo, me vais a abandonar, me vais a traicionar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero esto que os lo digo para que en mí tengáis paz. Para entender este versículo, hermanos, debemos ir al verso 16, retroceder un poco. Y es que Jesús utiliza una frase muy corta, muy concreta, pero muy profunda, da un mensaje muy cortito. Y Jesús dice, de cierto un poco y me veréis, y otro poco y no me veréis porque voy al Padre. Y los discípulos empiezan a hablar entre ellos diciendo, ¿qué quiere decir con de cierto un poco me veréis y otro poco y no me veréis? No entendemos lo que dice, no sabemos lo que dice. De cierto un poco, otro poco, no entendemos nada. Pero Jesús, hermanos, conociendo sus corazones, Jesús empieza a responderles preguntas que ellos tienen en el corazón, pero que nunca se las formularon. Jesús les empieza a aclarar las dudas. Jesús les empieza a responder preguntas que ellos tienen, pero que no se las han hecho. Y les empieza a abrir el corazón. Y les empieza, hermanos, a aclarar las dudas. Y les empieza a responder preguntas que ellos tienen, pero que nunca se las formularon. Y cuando Jesús le abre el corazón y les empieza a aclarar las dudas, a responderles preguntas que ellos tienen, pero que nunca se le hicieron, llegamos al versículo que hemos leído, y uno de ellos tiene que exclamar y decir, ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte. ¿Veis, hermanos, cómo conecta, cómo toma sentido el texto? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Pero Jesús dice que ahora creéis. De cierto os digo que me vais a dejar solo, me vais a abandonar. Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero esto que os lo digo para que en mí tengáis paz. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús les está diciendo, mira, os estoy diciendo que me vais a abandonar, os estoy diciendo que me vais a dejar solo, pero lo que os estoy diciendo no es para avergonzaros, no es para ridiculizaros, es para que entendáis que cuando suceda, porque sucederá y me dejaréis solo y me abandonaréis, pero cuando esto suceda, entender que yo ya lo sabía antes de que sucediera y aún así os amé, y aún así os llamé, y aún así os hice mis discípulos. Lo que os digo es para que en mí tengáis paz. Tranquilos, cuando suceda, cuando me abandonéis, cuando fracaséis, cuando caigáis, cuando me dejéis solo, no os hundáis. Yo contaba con vuestro fracaso, contaba con vuestra caída, pero aún así os amé, os llamé y os hice mis discípulos. Lo que os digo es para que en mí tengáis paz. Tranquilos, conmigo, no me debéis nada. Hermanos, tengo que deciros que a Dios no le sorprenden tus errores, ni le pillan de sorpresa tus fracasos. Él contaba con ellos y aún así te amó, te llamó y te hizo de Él. Él contaba con tus caídas, con tus errores, con tus fracasos, con tus malas decisiones. ¿Qué creéis, hermanos? ¿Que a Dios le sorprenden nuestras caídas? ¿Que a Dios le sorprenden nuestros errores? ¿Que a Dios le sorprenden nuestras actitudes? Dios contaba con ello y aún así te amó, aún así te llamó, aún así te limpió y aún así te hizo su hijo. Él contaba con tus fracasos, con tus caídas, con tus errores y aún así te amó y te llamó. Hermanos míos, la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Mirad, hermanos, Jesús, sabiendo que sus discípulos iban a fracasar, que sus discípulos le iban a abandonar, que sus discípulos, cuando más falta le hacía a Jesús la compañía de los suyos, sabía que le iban a abandonar, que le iban a traicionar, que le iban a vender a algunos. Aún así, sabiendo eso, su amor nunca disminuyó, porque el amor de Dios no fluctúa, su amor no cambia. Con amor eterno te he amado. Aún sabiendo el fracaso de ellos, aún sabiendo, hermanos, la caída de ellos y el abandono de ellos, jamás cambió Jesús su actitud a sus discípulos. Les seguía amando porque el amor de Jesús no cambia, no mengua, no fluctúa, hermanos míos. Tu amor y el mío sí cambia, depende de las circunstancias, ¿sabes? Mirad, hermanos, pongo un ejemplo y entenderme el ejemplo que voy a poner. Voy a tomar como ejemplo al Antonio por la cercanía y por la amistad. Imaginaros, hermanos, que el Antonio de la Rocío, el moderador. Imaginaros que yo conozco el mañana. Yo sé lo que va a suceder mañana.
si tuviera yo la capacidad de conocer lo que sucederá mañana, y yo estoy viendo, hermanos, y conociendo que mañana el Antonio me va a defraudar, que el Antonio me va a hacer algo que me va a hacer mucho daño mañana, sé que me va a hacer algo que va a perjudicarme mucho mañana, seguramente hoy yo cambiaría mi actitud hacia el Antonio, porque sé lo que va a acontecer mañana. Pero es que el amor de Cristo es tan perfecto, que aun sabiendo tus errores, que aun sabiendo tus debilidades, que aun sabiendo tus caídas, que aun sabiendo tus abandonos, Él te sigue amando con amor eterno. Su amor no cambia. Y tengo que deciros, hermanos, que después de todo esto que Jesús ha profetizado, se cumple lo que Jesús dijo: me vais a dejar solo y vais a abandonar. Porque vino una turba de gente, hermanos, y se llevaron, hermanos, a Jesús al pretorio. Y se lo llevan, hermanos, para juzgarle. Y ahí los discípulos fueron dispersos, le abandonaron y le dejaron solo. Y allí lo metieron, hermanos, a Jesús, pero Pedro le siguió un poco de lejos. Y allí en el patio Jesús está enfrente, pero en el patio hay una hoguera y Pedro se arrima a la hoguera, le está siguiendo de lejos. Pero alguien, hermanos, le dice a Pedro: tú eres de ellos. Y Pedro dice: no sé quién es, no conozco a ese hombre. Pero por segunda vez alguien le dice: tú eres de ellos. Y Pedro dice: no le conozco, no sé quién es ese hombre. Hermanos míos, por tercera vez alguien le dice a Pedro: tu hablar te delata, tú eres de ellos. Y Pedro dice: os digo que no le conozco, no sé quién es ese hombre. Y en ese momento el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y se acordó de lo profetizado, diciendo: me vais a abandonar y me vais a dejar solo. Pero hermanos, fijaros, aunque Jesús estaba siendo ultrajado, aunque Jesús estaba siendo golpeado y estaba siendo juzgado, Jesús estaba pensando más en los suyos que en él. Al salir, hermanos, Jesús con su mirada volvió su cara buscando a Pedro. Y cuando vio a Pedro, dice que se le quedó mirando. Y Pedro, al ver a Jesús cómo le miraba, lloró amargamente, dice la Biblia. Claro, ¿cómo no va a llorar si en esa mirada le estaba diciendo: ¿te acuerdas, Pedro, lo que te dije? Me ibas a negar, Pedro, pero te sigo amando. Y Pedro lloró amargamente, hermanos míos. ¿Cómo no vaya a llorar amargamente? Pero fijaros bien, hermanos, para ir rápido y llegar al punto donde yo quiero ir, es que Jesús es sentenciado a muerte, golpeado, es llevado a la cruz del Calvario, Jesús es crucificado, Jesús muere en la cruz, Jesús es sepultado, le meten en el sepulcro. Pero atención, hermanos míos, al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Y Jesús resucitado se aparece a unas mujeres. Y coger este dato tan importante, hermanos. Jesús se aparece a unas mujeres y las dice: id y decid a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Oh, hermanos, yo me hacía una pregunta lógica que cualquier estudiante de la Biblia debe de hacerse. Al encontrarme con ese pasaje, Jesús ha dicho: id y decid a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Yo me hacía una pregunta lógica: Jesús, ¿por qué mencionas a Pedro aparte? ¿Por qué dices? ¿Por qué dices: id y decid a mis discípulos y a Pedro? Es suficiente con que hubieras dicho: id y decid a mis discípulos que he resucitado. Es suficiente, porque Pedro pertenece al grupo de los discípulos. Pero no, Jesús, hermanos, dice: id y decid a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Repito, hermanos, Jesús resucitado dice a aquellas mujeres: id y decid a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Y estaba diciendo que yo me hacía una pregunta lógica que cualquier estudiante de la Biblia debe de hacerse. Y es: ¿por qué Jesús menciona a Pedro aparte? Id y decid a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Y yo decía: Señor, ¿por qué mencionas a Pedro aparte?
Con haber dicho ir y decir a mis discípulos que he resucitado es suficiente, porque Pedro pertenece al grupo de los discípulos, pero no, mencionas a Pedro aparte. ¿Por qué? Claro, hermanos, Jesús resucitado manda un mensaje con aquellas mujeres diciendo, ir y decir a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, hermanos, estaba arruinado. Pedro, hermanos, estaba hundido. ¿Sabéis por qué? Porque Pedro, el líder del grupo, Pedro, el arrogante, el arrogadizo, el que siempre estaba el primero, ha sido el primero en fracasar, ha sido el primero en abandonar, ha sido el primero en caer, Pedro, y ahora está con los más discípulos allí en el aposento, pero está, hermanos, hundido. Y escuchadme bien, siervos de Dios, predicadores, hombres de Dios, Pedro ministerialmente estaba hundido, hermanos, y Jesús por medio de esas mujeres las dice, ir y decir a mis discípulos, y a Pedro le menciona aparte, es decir a mis discípulos y a Pedro, que le menciona aparte que he resucitado, es decir, que todavía me sigo acordando de Pedro, que todavía le sigo amando, que todavía tengo planes y proyectos para él, decir a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Oh, hermanos, pero al poquito tiempo aparece Jesús en el aposento, estando las puertas cerradas, y se aparece ya resucitado ante los discípulos y toma a Pedro, lo pone en el medio y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, te amo, pues pastorea mis ovejas. Le pregunta por segunda vez, hermanos, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, te amo, apacienta mis corderos. Fijaros bien, hermanos, la negación de Pedro fue pública y le negó por 3 veces, pero Jesús, hermanos, en medio de los discípulos, de alguna forma está diciendo, tú me negaste públicamente 3 veces, pero públicamente vas a reconocer tu amor hacia mí. Y le dice, hermanos, por 3ª vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro se entristeció porque le preguntaba por 3ª vez. Y se entristeció, hermanos, porque pensó dentro de sí. Y digo lo que pensó Pedro porque la respuesta que él da revela lo que él pensaba. Claro, Jesús le estaba, hermanos, de alguna forma haciéndole entender una frase muy concreta. Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, acuérdate, Pedro, que tú decías, despreciando a tus hermanos, aunque todos estos te abandonen, yo soy capaz de dar mi vida por ti. Pedro, ¿sigues creyéndote mejor que tus hermanos? ¿Sigues creyéndote tú superior a tus hermanos, despreciándoles, diciendo, estos te podrán abandonar, pero yo doy mi vida? ¿Has aprendido la lección? ¿Sigues confiando en tu fuerza, en tu capacidad, en tu arrogancia, o has aprendido la lección? Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro se entristece, hermanos, porque le preguntó por 3ª vez. Claro, se entristeció, hermanos, porque al preguntarle por 3ª vez, Pedro estaba pensando, y la respuesta que da revela lo que él pensaba. Pedro estaba pensando, otra vez voy a fracasar, otra vez voy a abandonar, otra vez voy a caer, seguramente. Me pregunta por 3 veces, ¿qué le voy a responder? Una vez yo dije, aunque estos te abandonen, yo doy mi vida por ti. Y él me dijo, antes que él cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y sucedió así. Y ahora me pregunta por 3ª vez, ¿qué le puedo decir yo? Pero Pedro se arma de valentía, levanta la cabeza, se queda mirando al maestro y dice, Señor, tú lo sabes todo, pero tú sabes que te amo, pues pastorea mis ovejas. Hermanos, mirad el concepto que quiero enseñaros en esta noche. Jesús le dice, ¿me amas? Te amo, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Te amo, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Te amo, pastorea, es decir, me amas, pastorea, me amas, apacienta, me amas, sirve. ¿Por qué, hermanos? Porque la base del pastoreo, la base del servicio es el amor, es amarle a él. ¿Me amas? Te amo, pues pastorea, me amas, te amo, apacienta, me amas, te amo, sirve. La base del servicio es el amor, hermanos míos. No podemos pastorear si no amamos, no podemos predicar si no amamos, pero escúchame bien, no puedes cantar si no amas, no puedes orar si no amas, no puedes servir si no amas, porque la base del servicio es amarle a él. Oh, hermanos, fijaros bien, qué frase más concreta, más corta, pero qué contenido tan profundo. Le dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, te amo. Jesús dice, fijaros bien qué frase, pastorea mis ovejas, mis.
Mis ovejas, Pedro, son mis ovejas, son mías, no son tuyas, Pedro, son mías. Lo que yo amo, por lo que he dado mi vida, he entregado mi vida y he derramado mi sangre por mis ovejas, son mías, por lo que he entregado mi vida y mi sangre. Lo que yo amo, te lo confío a ti, a cambio de una sola condición, Pedro, si me amas. Porque cuando me amas a mí, estarás amando lo que es mío. Cuando me amas a mí, amarás lo mío. Y tengo que deciros, hermanos, que no podemos amar las cosas de Dios si primero no amamos a Dios. No podemos buscar las cosas de Dios si primero no buscamos a Dios. Sí, hermanos, hay quienes están pretendiendo buscar las cosas de Dios, pero se están olvidando de buscar a Dios. Hay quien está aprendiendo de amar las cosas de Dios, pero se están olvidando de buscar y de amar a Dios. Y repito, no podemos buscar las cosas de Dios si primero no buscamos a Dios. Mirad, hay un pasaje tremendo que ilustra esto. Dice la Biblia que una multitud estaba buscando a Jesús y cuando le encuentran, le dicen: Maestro, te hemos estado buscando toda la noche y no te hemos encontrado. Y Jesús no lo niega y dice: sí, pero me buscáis porque comisteis del pan y os saciasteis. Es decir, a mí no me buscáis, buscáis lo mío, buscáis el pan. ¿Por qué me buscáis? Por el pan. Estáis buscando el pan, a mí no. Estáis buscando lo mío, a mí no. Hay quien busca lo de Dios, pero se está olvidando de buscar a Dios. Y tengo que deciros, hermanos, que no podemos buscar las cosas de Dios si primero no podemos amar las cosas de Dios si primero no amamos a Dios. Por eso, hermanos, tengo que decirte algo impresionante y que reflexiones conmigo, reflexionan esta noche. Este mensaje es para reflexionar cada uno de nosotros. Escúchame bien. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que busco? ¿Por qué entro al sello? ¿Por qué predico? ¿Por qué modero? ¿Por qué canto alabanzas? ¿Por qué entro a hacer una oración? ¿Por qué pongo qué es lo que me está motivando? ¿Qué motivaciones hay en mi vida? ¿Por qué me hacen un cartel y salgo? ¿Y por qué predico? ¿Y por qué? ¿Qué me motiva? ¿Qué motivaciones? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Escúchame bien y reflexiona. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué me motiva a estar en el sello? ¿Qué me motiva a pastorear? ¿Qué me motiva a servir? ¿Qué me motiva a orar? ¿Qué es la motivación que tengo? Párate a pensar conmigo. ¿Qué me motiva? ¿Su gloria o la mía? ¿Qué me motiva? ¿Su fama o la mía? ¿Qué me motiva? ¿Que le conozcan a él o que me conozcan a mí? ¿Qué me motiva? ¿Salir yo o que salga él? ¿Su gloria o la mía? Hermanos, que sea Dios glorificado y nuestros corazones y nuestras motivaciones sean motivaciones limpias, motivaciones santas, porque cuando tu motivación es su gloria, es su nombre, es su fama, es su gloria, entonces lo estás haciendo bien. Pero si nos motivan otras cosas, hermanos, lo estamos haciendo mal. Dios quiera que nuestras motivaciones sean motivaciones santas. Te dejo esta frase ahí para que la vayas meditando. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Párate a pensar. ¿Por qué sirves? ¿Por qué cantas? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué pastoreamos? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué motivaciones tengo? ¿Son motivaciones santas? ¿Son motivaciones limpias? ¿O qué pretendo? ¿Mi fama, mi nombre, mi gloria? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué estoy buscando en Jesús? ¿Qué estoy buscando? Por eso no podemos buscar las cosas de Dios si primero no buscamos a Dios, hermanos. Pero mirad, hermanos, dentro del contexto que estamos, cuando Jesús le dice: ¿me amas? Pedro dice: te amo, pastorea mis ovejas. Me amas, te amo, apacienta mis corderos. Me amas, te amo, pastorea. Fíjate, Pedro estaba hundido, pero ahora le ha puesto en medio y le dice: me amas, te amo, pastorea, apacienta, sirve. Es decir, te planto yo de pastor, te confirmo yo de pastor, te establezco yo de pastor. Soy yo quien te establece, quien te restauro. Y hermanos, Pedro, que estaba hundido, fue restaurado por Cristo de tal manera que fue el gran pastor de Jerusalén. El gran pastor de Jerusalén, y en el capítulo 3 del libro de los Hechos le vemos predicar su primer discurso. Y en su primer discurso, hermanos, se convierte en 3.000 almas para el Señor. Y en su segundo discurso, 5.000 almas. Y hermanos, lo que más me llama la atención en el discurso de Pedro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, es que Pedro utiliza un mensaje tan terrible que dice estas frases y está escrito así. Pedro predicando dice: vosotros negasteis y matasteis al autor de la vida.
Hermanos, esto a mí me fundía los plomos. Pero Pedro, ¿cómo te atreves? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes y ser capaz de predicar acusando a los demás diciendo, vosotros negasteis? Eso está escrito así en su primer discurso de Pedro. ¿Cómo te atreves, Pedro, a decir vosotros le negasteis? Si tú, Pedro, has sido el primero en negar al maestro. Y Pedro diría, sí, yo sufrí un accidente, no estaba en mi corazón, fue una caída, una debilidad. Pero estos no, estos le enjuiciaron, estos le negaron y estos mataron al autor de la vida, fueron ellos. Y puedo predicar con limpia conciencia, diría Pedro, porque Cristo me ha restaurado de tal manera que ha sanado mi conciencia. Mi conciencia estaba herida, pero Cristo me ha restaurado de tal manera que puedo predicar con libertad diciendo, vosotros negasteis y matasteis al autor de la vida. Oh hermanos, en esta noche Dios quiere sanar las conciencias, porque hay conciencias que están siendo golpeadas por el ayer. Hay conciencias, hermanos, que están de alguna forma trayendo desvíos a muchas personas por la caída del ayer, por el fracaso del ayer, porque ayer diste la espalda al Señor, porque volviste ahora, porque no te atreves a orar con libertad por lo que hiciste, por el pasado, por tantas y tantas cosas que no te atreves a ponerte delante de Dios y orar con libertad o predicar con libertad. Pero en esta noche Dios quiere sanar tu conciencia herida. ¿Sabes por qué? Porque a veces la conciencia es como un martillo que golpea dentro de nosotros cuando nos acostamos y golpea, hermanos míos, nuestra conciencia, recordándonos el fracaso, recordándonos la caída, recordándonos la mala decisión que tomemos, y eso es como un martillo que nos golpea. Pero en esta noche Dios quiere sanar nuestras conciencias para que ores con libertad, para que prediques con libertad, para que sirvamos con libertad. Hoy Dios sana nuestras conciencias, hermanos. Y ahí le dice, pastorea mis ovejas. Lo mío, mis ovejas te las entrego a cambio de una sola condición: si me amas, porque amándome a mí estarás amando lo mío. Y repito, hermanos, no podemos amar las cosas de Dios si primero no amamos a Dios. Pero voy a deciros algo más y muy importante, hermanos míos. Fijaros bien, hay un pasaje en Apocalipsis, y voy un poquito más rápido para no entretenerme en el camino. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, el mensaje a la Odisea. No voy a sacar los datos históricos, que son muy bonitos, pero me llevaría mucho tiempo. Pero lo que yo quiero es entresacar unos textos de Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, y traerlos a esta noche para aplicarlos a nosotros. Mirad, hermanos, en Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. La iglesia, hermanos míos, el Señor habla con la iglesia, y la iglesia tiene un concepto de sí misma, y atención ahora, escuchadme bien. La iglesia de la Odisea tenía un concepto de sí misma, y el Señor habla con ella y le dice, porque tú dices lo que pensaba la iglesia de sí misma. Tú dices que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Fijaros bien el concepto que tenía la iglesia de sí misma. ¿Qué concepto tenía? Nos hemos enriquecido, estamos enriquecidos, somos los mejores y no tenemos necesidad de nada. Ese era el concepto que tenía de sí misma la iglesia. Pero mirad el concepto del Señor. Pero el Señor le dice, pero yo te digo, este es el concepto de Dios, yo te digo que eres un ciego, un pobre, un desnudo y un desventurado. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y colirio para tus ojos para que veas, y vestiduras blancas para vestirte. Oh hermanos, pienso yo, y disculparme sin ofender a nadie, ¿no nos estará pasando a España algo parecido que a la Odisea, diciendo, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada? Somos los mejores. A veces, hermanos, disculparme, tenemos orgullo teológico. Somos los que mejor doctrina tenemos, de acuerdo. Somos los que mejores predicadores tenemos, de acuerdo. Los que mejores salmistas tenemos, de acuerdo. Dios es de Filadelfia, de acuerdo. A veces tenemos orgullo teológico, hermanos míos, y somos los mejores y decimos nos hemos enriquecido. Tenemos muchos miembros, muchas iglesias, muchos sellos, muchos cantantes, muchos predicadores buenos. Estamos gozando. Y digo, ¿no nos estará pasando algo parecido que decimos nos hemos enriquecido, pero no nos damos cuenta que el versículo sigue, el capítulo sigue y dice, hermanos, el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, tengo que deciros que ese texto, ese capítulo, ese versículo no habla de condenación ni salvación, no. Lo digo con letras doradas, hermanos. Está hablando de relación, de comunión, de posición. ¿Por qué? Le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Las traducciones modernas
Las Biblias críticas, sobre todo, que toman de otros manuscritos, traducen de esta manera esta frase: yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entro a él, ceno con él y él conmigo. La idea de este versículo, la idea que quiere transmitir el Señor a través de este versículo es: yo estoy dando aldabonazos. ¿Qué era un aldabón, hermanos? ¿Qué es un aldabón? Un aldabón es una mano de hierro o una bola de hierro que se pone en las puertas de los pueblos antiguas, que golpeas, y es una bola de hierro o una mano de hierro que golpeas con mucha fuerza y ¡bum! ¡Bum! Pues la idea de este versículo es que Jesús está llamando con mucha fuerza y gritando con mucha fuerza, porque dice: si alguno oye mi voz. Es decir, estáis tan entretenidos en tantas cosas, estáis tan entretenidos y tan sumergidos en tantas cosas que no estáis escuchando mi voz. Y no nos damos cuenta, hermanos, que a veces hemos dejado al Señor fuera de la puerta de la ciudad y que está gritando con fuerza: hay alguien ahí que me escuche. Estamos tan entretenidos en tantas cosas. Y tú me dirás: bueno, hermano, sí, es verdad, estamos muy entretenidos, pero son cosas de Dios, es el sello, es esto, es aquello, cantando, son cosas de Dios que estamos entretenidos. Sí, pero te voy a decir algo. Sí. Voy a decirte algo. Si estás haciendo muchas cosas, aunque sean cosas de Dios, pero eso te está evitando de buscar a Dios y de tener un rato a solas con Dios, empieza a dejar de hacer cosas para tener un tiempo, para apartarlo, para estar a solas con Dios. Es que yo hago muchas cosas que son de Dios, hermano, te repito, empieza a dejar de hacer cosas para tener comunión, intimidad y relación con Dios. Sí, ¿por qué? Porque Jesús dice: estoy a la puerta dando aldabonazos, gritando con fuerza: hay alguien ahí que escuche mi voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mirad, hermanos, entro a él, ceno con él, intimidad, ceno con él, entro, ceno con él y él conmigo, comunión, intimidad. ¿Os dais cuenta, hermanos? Relación, comunión, intimidad. Es que Jesús nos quiere llevar, hermanos, a la comunión, a la intimidad, a la integridad, a la relación, a la vida cristiana. Estoy cansado, hermanos, de tantas pasarelas de cibeles, de tantos fuegos artificiales que son muy bonitos, pero que no cambian nada, hermanos, porque lo único que transforma es su espíritu y su palabra. Mirad, hermanos, coger esta idea que os voy a decir. Juan capítulo 6, los fariseos le dicen a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús dice: sí, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Está escrito: pan del cielo les dio a comer, pero murieron. Pero yo soy el pan de vida, y el que de mí come jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Hermanos, hay una gran diferencia entre el pan del cielo y el pan de vida. El pan de vida dice Cristo, que Él es el pan de vida. ¿Qué es el pan de vida? Cristo, su palabra, relación, comunión con Él. Ese es el pan de vida. ¿Qué es el pan del cielo? Era el maná. ¿Qué era el maná? El maná fue una administración, hermanos. Una administración puntual para saciar el hambre física del pueblo, pero espiritualmente no recibían nada. Fue algo que Dios hizo para saciar el hambre física. De Génesis a Apocalipsis solamente llovió pan del cielo una vez, ya no volvía a llover pan. Fue una administración. Entonces, ¿qué es el maná? Pan del cielo. ¿Qué es el pan del cielo? Una administración. Pero Cristo dice: vuestros padres comieron el maná, la administración, pero murieron. Pero yo soy el pan de vida, Cristo. La palabra, la relación, la comunión. Por lo tanto, hermanos, si solo estás viviendo de la administración, de 4 cultos, de 4 sellos y nada más, la administración, hermanos, Jesús dice: comieron el maná, pero murieron. Si solo vives y te alimentas de la administración, te mueres. Por eso te digo: come del pan de vida, come de Cristo, de la palabra, de la relación, de la comunión. Entonces, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Que la administración no es de Dios? No, todo lo contrario. La administración es de Dios. Jesús dijo: es pan del cielo. Lo que te estoy diciendo es que para que la administración te alimente, para que la administración te valga, para que el pan del cielo te alimente, primero tienes que comer del pan de vida, de Cristo, de la relación, de su palabra, de la comunión, de la intimidad. Oh, hermanos, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz, entro al seno con él y él conmigo. Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, hablarnos, contarnos cosas en el secreto, abrirnos los ojos, hermanos míos, un poquito más, enseñarnos, guiarnos, conducirnos, relación y comunión. Voy a deciros algo, y yo me incluyo con vosotros, hermanos, yo no me quito de entrar dentro de este mensaje. Voy a deciros algo. ¿Os acordáis tiempos pasados? ¿Os acordáis tiempos pasados? Nos levantábamos a mitad de madrugada, hermanos,
Eso lo hemos hecho todos, creo yo, a mitad de madrugada a buscar a Dios, a orar. Y salíamos llorando como niños pequeños a mitad de la noche, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, tirados de rodillas, tapados con una manta y llorando por la obra de Dios, llorando por la comunión, llorando por la presencia de Dios. Pero hoy, ¿qué ha pasado, hermanos? La gente se está yendo detrás de las administraciones, de los eventos, de los carteles, de los nombres de los hombres. Pero, hermanos míos, eso no es malo, es administración, pero ¿y la relación, y la vida de Dios, y la comunión, y la integridad, y la intimidad? ¿Dónde está, hermanos? Lloramos, sabemos llorar y lloramos por los mercados. Lloramos y sabemos llorar por las furgonetas, por los coches, por los pisos, por los géneros. Pero pregunto, ¿cuándo vamos a llorar por la presencia de nuevo? ¿Cuándo vamos a estar llorando por su palabra? ¿Cuándo vamos a estar llorando por la comunión, hermanos míos? Lloramos por tantas cosas, pero pregunto, ¿cuándo vamos a llorar por su presencia? Así. Ahí estaban los discípulos y Jesús le dijo a Pedro: me amas, pastorea, apacienta, sirve. Pedro fue el gran pastor de Jerusalén, le restauró su conciencia y pudo predicar con libertad. Estaba diciendo que la base del servicio es el amor, estaba diciendo qué te motiva o qué te mueve a hacer lo que haces. Piensa conmigo, estoy diciendo que Dios nos está llamando a la comunión, estoy a la puerta dando aldabonazos, gritando con fuerza, llamando con fuerza, porque está fuera de la puerta de la ciudad y estamos tan entretenidos en tantas cosas que no estamos escuchando la voz de Él. Pero si tuviéramos oído fino en esta noche, hermanos, escucharme bien, oído espiritual fino, podíamos escuchar el susurro de su voz, llamándonos a cada uno de nosotros por nuestro nombre, llamándonos a la comunión, llamándonos a la relación, hermanos. Así que voy a decirte algo más para ir finalizando y no alargarme mucho, hermanos, no quiero alargarme. Voy a decirte algo más. Mirad, yo no sé, Pedro se equivocó, fracasó, negó al maestro, Jesús lo restaura, porque Cristo es especialista en restaurar. Mirad, hermanos, los restauradores, humanamente hablando, le llevas un mueble que está agrietado, roto, lo lijan, lo echan cera, lo barnizan y te dan el mueble como que jamás estuvo roto. Le pones en el comedor, le pones en la sala, en el pasillo, y cualquiera que entra ve el mueble y está disimulada la grieta. Nadie se da cuenta, parece nuevo, pero ¿qué va? La herida sigue estando, la grieta sigue estando, disimulada, tapada, maquillada, sí, nadie se da cuenta, pero el daño está hecho. Pero es que Cristo cuando restaura no queda señal, Cristo cuando restaura no queda conciencia herida, Cristo cuando restaura no queda herida, hermanos míos, y Cristo restauró a Pedro de tal forma que pudo predicar con limpia conciencia. Hoy Dios quiere restaurarte a ti, no sé de dónde has caído, si te debilitaste, si te apartaste, si has vivido apartado, si ahora por la pandemia te has vuelto a conectar en los cultos por medio de los sellos, no lo sé, hermano mío, tu fracaso, tu impedimento, tus problemas, tu situación, no la sé, pero lo que sí sé es que Dios sigue contando contigo, porque Él quiere contar contigo para una nueva comunión. Él quiere enseñarte cosas y tener relación. Mirad, hermanos, dice la Biblia en el libro de Joel aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Tú y yo a veces hacemos excepción. ¿Por qué? Porque decimos este tiene, este no, este sí, este vale, este no vale. Pero el único que es grande es Dios, y dice aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Tú y yo vemos un gusano, lo pisamos y lo echamos fuera, pero Dios usó un vil gusano para avergonzar la locura de Jonás. Hermanos míos, dice la Biblia aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él no te desestima. Es que a veces, es que me aparté, hermano, Dios no te desestima. Hermano, que no sé orar, Dios no te desestima, cuenta contigo. Hermano, si es que no sé, soy muy torpe, Dios no te desestima. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él sigue contando contigo. Por eso digo, hermanos míos, en esta noche Dios quiere sanarnos y llevarnos de nuevo a una nueva comunión, a una nueva perspectiva, a una nueva esperanza, a buscarle a Dios y después sus cosas, hermanos míos, a amar a Dios y después sus cosas, a una vida cristiana. Y fijaros bien, hay un pasaje, y con esto y poquito más creo que voy a finalizar, hermanos. Hay un pasaje, hermanos míos, en Juan capítulo 8, la mujer pecadora. Ese pasaje
En crítica textual, hermanos, en los manuscritos más antiguos no aparece, aparecen los más tardíos, eso tiene su razón de ser, yo lo explicaría en otro momento, que ya lo dije en otro momento, hablando de crítica textual, el por qué no están incluidos en los primeros manuscritos, pero es un pasaje de Dios, un pasaje que está ahí, un pasaje bíblico. Y dice la Biblia, hermanos, en Juan capítulo 8, que trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de pecado. La arrojan a la tierra, le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de pecado. La ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Le querían tentar poniéndole entre la espada y la pared, pero Jesús se inclina, empieza a escribir en tierra y dice: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Oh, hermanos, desapareció en ese cuadro, desapareció todo. Desaparecieron las acusaciones. Desaparecieron los acusadores, desaparecieron las piedras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y todos, es decir, desde el más pequeño al más grande, todos acusados por su propia conciencia. ¿Veis lo que yo os decía antes? Dios quiere sanar nuestras conciencias. Todos acusados por sus propias conciencias dejaron las piedras y se marcharon. Ahí desapareció todo, hermanos. Desaparecieron los acusadores, las piedras, las acusaciones, y solo en ese cuadro quedaron dos cosas. ¿Sabéis lo que quedó en ese cuadro? Quedó una gran miseria en el suelo, aquella mujer tendida en el suelo, una gran miseria tirada en el suelo, pero quedó una gran misericordia de pie. Jesucristo puesto en pie dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice: ninguno, Señor. Pues mira, ni yo, que soy el único capaz que puede condenarte y tengo autoridad, ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Hoy, hermanos, después de más de 2000 años, toma esa frase de nuevo, actitud para todos nosotros, y hoy por medio del Espíritu y su palabra el Señor te dice: ni yo te condeno, ni yo te acuso, ni yo te saco trapos sucios, ni yo te digo lo mal que lo has hecho. Al contrario, lo que te digo, ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Hay una nueva perspectiva en esta noche, hay una nueva visión, hay una nueva esperanza, hay un nuevo anhelo de empezar a buscar a Dios, de empezar, hermanos, cada uno con nuestras propias vidas, a darle gloria a Dios, a buscar su gloria, hermanos. Así que voy a finalizar como empezaba, con el texto que hemos leído. Uno de los discípulos dijo: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús dice: ¿ahora creéis? De cierto os digo que me vais a dejar solo y me vais a abandonar, pero lo que os digo lo digo para que me tengáis paz. Es decir, cuando suceda no os hundáis. Yo contaba con vuestro fracaso, yo contaba con vuestros errores, y aún así os amé y os hice mis discípulos. Lo que os digo es para que tengáis paz conmigo. Tranquilos, no me debéis nada. Estar en paz, saber que yo ya sabía y contaba con vuestro fracaso y con vuestra caída. Y tengo que deciros, hermanos, y con esta pequeñita historia breve pongo punto final al mensaje. Mirad, hermanos, cuento una historia que había un cargador de agua que todos los días se cruzaba una vara sobre sus hombros y cargaba una vasija de barro grande a la izquierda y una vasija de barro grande a la derecha. Salía de su casa por un camino, llegaba a un pozo, metía la vara con las dos vasijas, las cargaba de agua, se las volvía a poner en el hombro y volvía para su casa. Así lo hacía un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, un mes, y así lo hacía por mucho tiempo. Pero sucedía algo. Sucedía que al cargar las vasijas de agua y llevárselas a los hombros y volver para casa, sucedía algo, que la vasija de la izquierda llegaba siempre casi vacía, menos de la mitad de agua, pero la vasija derecha siempre llegaba rebosando de agua, hermanos míos. Pero la vasija de la izquierda llegaba casi vacía de agua. Y un día, no aguantando más la vasija, hubo un milagro y la vasija habló. Y la vasija habló y le dijo a su dueño: mi señor y mi dueño, tengo que confesarte algo. Yo no soy como la vasija de la derecha. Ella es una vasija perfecta. Hace muy bien su trabajo, llega rebosando de agua. Pero mira, tú cuando me cargas de agua, el agua que tú depositas en mí, yo estoy quebrada. Estoy rota en un costado, herida en un costado. El agua que tú cargas en mí, cuando venimos por el camino, yo voy perdiendo el agua que tú has depositado. Y casi llego vacía, pero el dueño la dijo: cállate, vasija ignorante, calla. Yo me di cuenta hace mucho tiempo que estabas herida y quebrada. Y mira, tengo muchas vasijas para sustituirte, pero no quiero sustituirte.
Yo conté con tu quebranto. ¿Y sabes lo que hice? Yo veía que perdías agua, pero no te quise sustituir, sino que una noche salí por el camino que hacemos todos los días y empecé a sembrar semillas de flores aromáticas. Y cuando yo te cargaba de agua, el agua que tú perdías, estaba regando la semilla que yo había plantado. Y mira, vasija ignorante, qué gran jardín de flores aromáticas tengo. Oh, hermano, hermana mía, Dios cuenta con tu quebranto, Dios cuenta con tu herida, Dios cuenta con tus lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque las lágrimas que derramas están regando la preciosa semilla que el buen sembrador ha plantado en tu corazón. Oh, hermano mío, hermana mía, Dios no quiere sustituirte. Tiene muchas vasijas perfectas que hacen bien su trabajo, pero Él te quiere a ti. Vuelvo a repetirte el mensaje. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Él no te desestima. Él cuenta con tu quebranto, con tu rotura. Él cuenta con tus lágrimas. Él cuenta con tu debilidad. Y mirar, hermanos, este es el final del mensaje que quiero transmitiros. Conocéis muy bien el pasaje tan famoso de Jeremías 18. Os voy a decir un dato simplemente. Sabéis que estaba el alfarero trabajando en el barro y mientras hacía una vasija, dice la Biblia que la vasija se echó a perder en sus manos, en las manos del alfarero. Y Dios le habla a Jeremías. Jeremías trabajando, hermanos, con este dato os dejo rápidamente. Mientras trabajaba, hermanos, el alfarero, la vasija que estaba haciendo se le echó a perder en las manos. Y dice la Biblia, pero de la misma masa, no de otra, de la misma masa, el alfarero hizo una vasija nueva. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no puedo hacer yo así con la casa de Israel. Hermanos, el detalle y el dato tan importante para nosotros es que el alfarero estaba trabajando en la vasija, pero el barro se debilitó, se quebró y se rompió en las manos del alfarero. Pero el alfarero de la misma masa, no de otra, de la misma, hizo una vasija nueva. Si soy yo, hermanos, el que está trabajando en la vasija con ese barro, y el barro le veo que es quebradizo, el barro es débil, el barro es frágil, cojo la masa de barro, la echo fuera, soy alfarero, tengo mucha masa, cojo otra masa y hago una vasija nueva. ¿Pero qué va? La enseñanza es que de la misma masa, no de otra, de la misma masa, hace una vasija nueva, hermanos míos. Y lo que tengo que decirte es que la fragilidad del barro, la debilidad del barro, no echaron a perder los planes y los proyectos del alfarero. El alfarero quería hacer una vasija y hizo una vasija nueva, aunque la fragilidad del barro y la debilidad del barro no pudieron echar a perder los planes del alfarero. Tengo que decirte en esta noche que tu fragilidad, que tu debilidad, que tus tropiezos, que tus fracasos no van a echar a perder los planes y los proyectos que tiene el gran alfarero contigo mientras estés en sus manos, porque si te rompes en sus manos tendrás arreglo. Mientras estés en sus manos, Dios puede hacer una vasija nueva. Así que la fragilidad del barro y su debilidad no echaron a perder los planes y proyectos del alfarero. Te repito, tu fracaso, tu abandono, tu caída, tu herida, tu quebranto no van a echar a perder los planes y los proyectos del gran alfarero. Así que, hermanos, finalizo con el texto que he comenzado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad de que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ahora creéis, me vais a dejar solo y me vais a abandonar, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero lo que os digo no es para avergonzaros, ni para ridiculizaros, ni para sacaros a luz vuestras caídas y vuestros fracasos, sino para que entendáis que yo contaba con vuestros errores, que yo contaba con vuestros fracasos, y aún así os amé, os llamé y os hice mis discípulos. A Dios no le sorprenden tus errores, ni le pillan de sorpresa tus caídas. Él te llamó y te amó con amor eterno. Te he amado. Que Dios os bendiga, hermanos. Espero haberos hecho bien en esta noche y espero haber alcanzado a los corazones por medio de su Espíritu y su palabra. Los fuegos artificiales, hermanos, no sirven. Las pasarelas de Cibeles no sirven. Lo que cambia y transforma una vida es su Espíritu y su palabra. Por lo tanto, vayamos a la relación y a la comunión. Hoy una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Adelante, iglesia, adelante, compañeros. Que Dios os bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones y un abrazo para todos, hermanos. Adelante, Antonio. Que Dios te bendiga mucho. Adelante.